Constitucionalmente Hablando, el video podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el episodio anterior hablamos sobre los derechos de la naturaleza y sobre la implementación del principio 10 de la Declaración de Río junto a la profesora Noriko Okubo, investigadora principal del Green Access Project. En este nuevo episodio mantendremos una conversación con la jueza constitucional Carmen Corral Ponce, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, máster en Derecho Financiero en la Universidad de Georgetown y en Derecho Internacional Bancario en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Tiene una amplia trayectoria profesional especializada en Derecho Constitucional, Seguridad Social, Derecho Laboral Individual, Derecho Colectivo y Bancario. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar con algunas preguntas que hemos considerado relevantes para este episodio, que tienen que ver con el rol de la Corte Constitucional y sus desafíos, con su función también como vicepresidenta de este organismo y también con su trayectoria profesional. La primera pregunta está enfocada un poco al rol suyo como vicepresidenta. Dice, desde hace un año ejerce la vicepresidencia de la Corte Constitucional. ¿Cómo visualiza el proyecto de fortalecimiento institucional de este alto tribunal? Gracias por la pregunta. Sí, justamente hace un año que tuvo lugar la renovación parcial con el respectivo sorteo y la elección y designación de los nuevos 3 jueces. La Corte ha experimentado un cambio, ¿no? La renovación parcial sí significó un cambio importante porque salieron 3 jueces con los que ya veníamos trabajando, 6 de los que quedamos, y entraron 3 nuevos jueces. Entonces ese cambio fue nos requirió un periodo de adaptación y también de consolidación de la visión que en el 2019 tomamos como Corte Constitucional. Recuerda que habíamos establecido como pilares fundamentales de la gestión de la Corte Constitucional que se posicionó en el año 2019, la transparencia, cero corrupción, celeridad y sentencias de calidad. Cuando ingresaron los 3 nuevos jueces, añadimos un pilar adicional que es el fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte. Y eso ha sido muy importante y es justamente en donde nos hemos enfocado como proyecto de fortalecimiento, porque consideramos los 9 jueces que estamos ahora en funciones que las instituciones permanecen y deben permanecer sólidas, ya que las personas somos pasajeras, estamos aquí un día, pues el día de mañana ya no, o en el próximo sorteo, o lo que devenga. En la historia de nuestro país han habido cambios abruptos también, pero mientras tanto, mientras estamos aquí, la idea es justamente fortalecer a la Corte. Entonces, en ese propósito, hay una serie de proyectos. Desde presidencia se han delineado una serie de proyectos, un portafolio importante en temas tecnológicos, en temas de, por ejemplo, buscadores, de jurisprudencia, en temas no solamente en consolidar el precedente, en fortalecer a la Corte como institución para que los sistemas, por ejemplo, informáticos permanezcan, exista accesibilidad a lo que son sentencias, etcétera. O sea, una serie de proyectos que fortalecen a la Corte como institución, y eso es una de las metas y ha sido también el afán de apoyar a Presidencia en ese sentido. Es decir, es un fortalecimiento íntegro de la institución, integral de la institución, y eso me lleva justamente a preguntar lo siguiente. Para el funcionamiento de la Corte se necesita vencer las limitaciones de orden material. ¿Nos puede contar un poco sobre el proyecto BID en el que está trabajando la Corte? Claro que sí. El proyecto BID es una idea que sale en el 2019, en realidad fue una propuesta del viceministro de Finanzas hacia la Corte para el fortalecimiento institucional. En ese momento, Hernán Salgado, como presidente, aceptó inmediatamente esta propuesta, pero ha tomado muchísimo tiempo la consolidación del proyecto. De hecho, 4 años para recién poder lograr la firma del proyecto BID, que es un préstamo muy conveniente para el país, para el fortalecimiento de la Corte.
El problema de la demora fue que en el inicio nosotros estábamos junto con el SNAI en un proyecto de fortalecimiento como de la justicia constitucional y penal, y al estar a la par del SNAI nos resultó muy complicado y solicitamos en su momento al BID que podamos tener solamente un proyecto como corte, lo cual se pudo realizar, pero tomó su tiempo. Por eso es que recién este mes se ha firmado el proyecto y tiene muchísimos ítems de fortalecimiento institucional. Por ejemplo, el tema tecnológico, computadoras, todo lo que es fortalecimiento de la tecnología, que es importante. Tiene también capacitación para el personal, tiene, por ejemplo, intercambio con altas cortes, tiene un ítem del proyecto, por ejemplo, es el financiamiento para el evento de altas cortes de Iberoamericano de Altas Cortes, que también lo vamos a conversar en las preguntas que están planificadas. Por ejemplo, un ítem interesantísimo del proyecto AVID es la renovación y transformación de la casa patrimonial que tiene la Corte Constitucional en su haber. Sí, es claro. Y que está realmente abandonada porque en el presupuesto general del Estado, digamos, corriente, no hay el presupuesto para esa reforma de una casa tan bonita que en su momento se adquirió. Y entonces la idea es, por ejemplo, hacer ahí el Museo de la Justicia Constitucional. Eso está en el proyecto BID. Y una serie de cosas más que justamente apuntan a este fortalecimiento de la Corte. Qué alegría saber que todos estos proyectos que iniciaron con la conformación del 2019 se están materializando y bueno, pues esto va a ser realmente un hito muy importante a nivel nacional. La siguiente pregunta justo va relacionada con este evento que usted ya nos había anunciado y tiene que ver con que justamente para el próximo año la Corte será sede de este importante evento de altas cortes. ¿Nos podría comentar de qué se trata este evento o cómo se ha planificado? Sí, claro que sí. De manera bianual se celebra en distintos países de Latinoamérica la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Y entonces, hace 2 años que el presidente Ali Lozada y la jueza Carla Andrade asistieron a República Dominicana, nos trajeron la excelente noticia de que el siguiente evento iba a ser en Quito, Ecuador. Así que estamos con mucha ilusión de este evento. Es importante, participan 22 países de Latinoamérica junto con España e Iberoamérica para un diálogo de temas de actualidad y trascendentes que atañen a la región y a Iberoamérica, para este intercambio de opiniones, intercambio de jurisprudencia que es tan importante y que enriquece a las instituciones que hacemos justicia constitucional. Y en ese sentido tendrá lugar en mayo del 2024. Contamos con el financiamiento del proyecto BID, que eso fue muy importante porque así como el presupuesto es limitado, el presupuesto general del Estado es limitado para la Corte, entonces esto ha sido una ayuda importante para poder concretar el proyecto y va a ser realmente algo muy importante para el país porque internacionalmente vamos a ser sede de este intercambio de alto nivel. Claro que sí, ese será un hito muy importante del fortalecimiento institucional. Y a partir de la pregunta anterior, ¿cuál cree usted que es la importancia de que la Corte Constitucional participe en una discusión con otras cortes o tribunales del mundo sobre la justicia constitucional? De extrema importancia porque justamente las experiencias que vive cada país en este diario ejercer de lo que es la justicia constitucional ayuda a visualizar perspectivas, ayuda a visualizar decisiones que han sido tomadas ya en otros países y que tal vez no hayan sido tomadas en el nuestro o al revés. Temas de trascendencia que el Ecuador haya podido resolver de acuerdo a sus competencias y a su coyuntura, ¿no? Debemos recordar que la Corte no actúa de oficio, sino que nosotros resolvemos todas las acciones que llegan a la Corte y entonces podemos haber atendido temas que no se hayan atendido en otros países y que desde algún modo de ver ese intercambio de perspectiva es de suma importancia.
Así es. Y bueno, y permítanos indagar un poco en su vida personal. Nos gustaría mucho saber cómo ha conjugado su vida profesional y su vida personal en cuanto a los roles como madre, como esposa, como abogada, como jueza y como vicepresidenta de la Corte. Sí, la verdad es que no es nada fácil, no es nada fácil. Es importante justamente lograr un equilibrio. No siempre se logra porque las funciones de jueza son muy demandantes por la cantidad de trabajo, no solamente en número, sino por la temática. La temática de la corte es delicada, hay temas muy polémicos, hay temas muy delicados, entonces yo tengo la característica de meterme mucho en lo que hago de manera muy responsable y a veces creo que demasiado. Entonces, inclusive en algunos temas me ha costado afecciones a la salud, porque realmente me meto mucho en el tema, pero hay que tratar de lograr ese equilibrio, ¿no es cierto? De todas maneras lo intento porque teniendo una responsabilidad tan alta, he entregado realmente todo de mí. El tiempo a la corte es muy, muy grande, ¿no? En el tema del día, pero también hay que lograr ese equilibrio. Yo tengo 3 hijos. Bueno, el primero ya es universitario, pero los dos pequeños, que ya no son pequeños porque la segunda va al 6º curso. Son grandes ya, Sí, niños grandes. Y el pequeño está en 2.º curso. Entonces, ese equilibrio de llegar a la casa y estar preocupada también de sus temas personales es importante, estar cerca de ellos también y también cerca del que está lejos, porque también hay que cuidarle. Y claro, y el rol de la casa y el rol de esposa, tratando de conjugar todo eso, tratando de llegar a un equilibrio que no siempre se hace, pero en todo caso, mientras esté aquí, estoy muy contenta de ejercer todos estos roles a la vez. Y nosotros de saber, evidentemente, que se puede conjugar ese rol entre madre, entre mujer, entre esposa y también entre profesional y hacerlo de la mejor forma como usted lo hace y como se nota siempre en su ejercicio como jueza. ¿Cuáles cree usted que han sido los aportes jurisprudenciales más importantes y cuáles también serían los desafíos para el derecho a la seguridad social en el Ecuador? Sí, efectivamente la seguridad social es un tema en que yo me especialicé mucho y fue también coyuntural porque yo trabajaba en la Superintendencia de Bancos y Seguros y venía haciendo mi maestría en Derecho Internacional Bancario y Mercado de Valores y justamente se emitió la Ley de Seguridad Social en ese año que yo regresé de formarme afuera y el superintendente de ese entonces me asignó el área de seguridad social, o sea, la creación del área de seguridad social, que fue creciendo desde comisión, dirección hasta lograr ser intendencia y fui la cabeza de esa área. Entonces, fue un tema que no me imaginé en realmente especializarme y como se dio esa coyuntura, pues realmente me metí de lleno y ha sido muy importante porque es un tema muy técnico y de mucha importancia para el país y es un tema social que topa la vida de las personas y que es importante abordarlo justamente de una manera profesional y técnica. Ese fue mi afán cuando estuve en la Superintendencia de Bancos y cuando pasé el concurso público de merecimientos y llegué a la Corte, también ha sido mi afán de transmitir esa experiencia que pude lograr y de poder en las discusiones y deliberaciones del Pleno dar esa perspectiva técnica de lo que es un tema tan importante porque estamos hablando justamente de las prestaciones que llegan a los jubilados, de la salud que llega a los afiliados, de el Montepío que llega a los huérfanos o a las viudas. O sea, es un tema muy, muy importante. Y esa visión técnica en el Pleno me parece que ha sido un aporte porque hemos sacado sentencias importantes, muy importantes, que han costado mucha deliberación, pero me parece que el enfoque ha sido correcto y el enfoque de la Corte ha sido el justamente consolidar esa visión técnica de la seguridad social, de la sostenibilidad, de que no es un tema político y que no es un tema de ofertar, sino que es un tema de consolidación, de financiamiento y de largo plazo. Así que creo que ha sido importante y claro, hay retos enormes en el país ya como
como administración de la seguridad social. Ahora desde la Corte mi aporte es en la jurisprudencia, pero sí hay un tema muy importante que atender en esa área en el Ecuador. Por supuesto que sí, un tema que es justamente el de derechos, la seguridad social vista desde el punto de vista técnico, ha sido un gran aporte en la jurisprudencia de la Corte. ¿Ha habido alguna situación particularmente compleja o difícil en su trabajo como jueza que le haya dejado alguna experiencia importante? Creo que muchas, de hecho. Sí. O sea, hemos vivido momentos muy difíciles de la Corte, realmente muy difíciles. Solemos decir que pensábamos que ya había pasado lo peor, pero no, siempre llega algo nuevo. Alguna sorpresa nueva. Alguna sorpresa nueva que realmente ha demandado un ejercicio de compromiso y de consensos. Los temas políticos últimos han sido muy fuertes. Hay temas anteriores también que han ocasionado un debate muy intenso en el Pleno, pero yo te diría que la lección es que si bien la deliberación es difícil y hay posiciones muy contrapuestas y muy radicales, el momento en que ya se saca una decisión, el consenso es también dar la vuelta a la página. Porque sí, las deliberaciones son duras, pero una vez que se toma la decisión se da la vuelta a la página y se sigue trabajando como Corte. Entonces ese compromiso institucional ha sido el que nos ha llevado a la composición desde el 2019, y yo te diría con el liderazgo de Hernán Salgado, que fue importante en saber que es una decisión de Corte y que eso es lo que importa y que hay que seguir trabajando. Entonces damos la vuelta a la página y adelante al siguiente reto. Empezamos de cero y seguimos de nuevo. Así es. Nos gustaría también que nos hable de su experiencia como estudiante de posgrado en importantes universidades internacionales. ¿Cómo ha sido su experiencia en estudiar y formarse fuera del país? Eso fue una experiencia muy, muy rica. Yo recomiendo, si es que se puede, de alguna manera buscar esa experiencia. En mi caso, yo ya me había graduado de abogada, mi esposo también acababa de graduarse, y entonces fuimos los dos juntos a hacer una maestría. Logramos, él por su parte, yo por mi parte, conseguir becas, porque si no en Estados Unidos realmente es casi imposible por los costos. Por supuesto. Entonces logramos estas becas y fue una experiencia increíble. El tema del nivel académico, primero es algo de primera. El esfuerzo que uno tiene que hacer para lograr, digamos, cursar estas maestrías, porque es muy, muy intenso el ritmo de estudio. Y me acuerdo que la primera vez que vi el assignment para el día siguiente era casi que 2 libros de un día para el otro. Entonces, sí fue muy demandante, pero yo creo que vale la pena totalmente. Primero el tema de la experiencia académica, ¿no es cierto? Que es fabulosa, pero también el tema de la experiencia personal, porque uno hace amigos entrañables de todo el mundo, de países latinoamericanos y europeos y qué sé yo, africanos. Teníamos amistades de todo el mundo, que son contactos que a la final permanecen, y también amistades que permanecen. Yo tengo un chat con los compañeros de las 2 maestrías que nos chateamos y nos vemos de vez en cuando. Entonces es una experiencia muy positiva que si es que uno realmente puede hacer un esfuerzo para conseguir, debe hacerlo. Claro que sí. Y bueno, finalmente sabemos que hace algún tiempo, en el mes de mayo, usted participó de la 6ª conferencia bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en Marruecos. Nos gustaría que nos comente su experiencia, qué es lo más destacable de haber acudido a esta conferencia anual. Sí, esa experiencia en Marruecos hace un mes, ¿no? Hace un mes fue fantástica. Recibí la invitación y pude participar justamente en esta conferencia bianual de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Éramos 1,200 juezas mujeres. Entonces ya te puedes imaginar, digamos, las conversaciones, los paneles. Fue algo realmente muy, muy enriquecedor desde el punto de vista profesional y también humano. Se trató temas como, por ejemplo, violencia basada en género, trata y migración de personas, diversidad judicial,
También hubo un panel en innovaciones de derecho penal, pero yo te diría que una de las mesas más importantes y que nos movió a todas las juezas que estábamos ahí de todo el mundo fue la mesa de las juezas de Afganistán. Pudimos palpar la realidad de estas mujeres luchadoras que en su país habían alcanzado y habían logrado poder ser juezas, pero de repente la situación política cambió drásticamente y ya no eran juezas, sino eran perseguidas y tuvieron que ser rescatadas para que no les maten. O sea, tuvieron que salir de su país por su vida. Y estaban ahí enfrente de nosotros estas mujeres. Obviamente toda la conferencia lloraba, claro, porque nos relataban su vivencia. Y en realidad la Asociación de Mujeres Juezas ayudó muchísimo a poder rescatarlas, porque ya habían tenido el contacto con ellas y etcétera. Y este rescate de estas mujeres juezas de Afganistán fue algo impresionante. Nos decían que quedan todavía muchas mujeres que están escondidas, mujeres juezas que están escondidas, y que todavía está este reto de poder rescatarlas. Entonces esa mesa fue algo impresionante. Ese evento, entonces, como te podrás imaginar, fue un tema de relatar temas jurisdiccionales, porque eran juezas de todo nivel, ¿no? De primera instancia hasta altas cortes, pero además palpar el tema humano de la vivencia de una mujer ejerciendo jurisdicción en los distintos países del mundo. Un tema sumamente interesante, realmente valioso para su experiencia profesional, para su experiencia también como mujer, como jueza. Entonces, nos agrada muchísimo que nos haya comentado esta última experiencia en Marruecos. Y nada, agradecerle muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros. Ha sido realmente valioso. Y pues invitarles a todos quienes nos escuchan pues a seguir este podcast y a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, doctora Corral, ha sido un gusto. Muchas gracias.